Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Revisamos titulares a esta hora. Argentina, campeón mundial de deuda. ¿Quién lo dice? Ya se lo informo. Además, Brexit, el gran interrogante sobre la mesa. ¿Habrá o no acuerdo? El análisis hoy en nuestro expediente económico China-India, en plena revisión y expansión estas bilaterales. ¿Qué dijo el Banco Mundial sobre Argentina y que levantó el candelero en mercados globales? Un caso aparte entre los principales tomadores de deuda es Argentina, donde el stock de la deuda externa aumentó 19%, atribuible en gran parte al paquete de ayuda del Fondo Monetario Internacional y al incremento en el endeudamiento de corto plazo. El organismo, en su último reporte sobre estadísticas de la deuda internacional, también fue sobre otro punto importante. Anticipa una contracción del 3,1% del PIB y no asocia endeudamiento con el estallido de la crisis. Tengamos en cuenta que el mercado financiero está clausurado y el FMI aún no habilitó el desembolso previsto de unos 5.400 millones de dólares. De hecho, la CUNSA esta semana se reúne con Kristalina Georgieva en Estados Unidos y nos preguntamos, ¿dónde radica la gravedad de la situación? Las sucesivas devaluaciones elevaron el stock de la deuda externa por encima del 100% del Producto Interno Bruto en 2019. Les agrego además una clave política que marca la cancha en estos últimos días de campaña electoral. El financiamiento neto otorgado por organismos multilaterales registró un incremento del 86% que refleja el apoyo del FMI al gobierno de Mauricio Macri. O sea, quien vote a Macri estará votando al FMI. ¿Qué dijo Cristina Fernández? No se puede seguir con este ciclo de viene uno, desendeuda y viene uno y endeuda. En la dictadura, no nos olvidemos, se estatizó la deuda de los grandes grupos empresarios de la Argentina, entre los que estaba el grupo Macri. Escuché decir, por ejemplo, que el endeudamiento que había tenido este gobierno, que es formidable porque endeudaron al país con el Fondo Monetario, con fondos de inversión, era mucho menor que el endeudamiento. Dijeron que nosotros que era para pagar la deuda que habíamos tomado nosotros, que nunca habíamos tomado deuda. Pero a lo que voy es a lo siguiente, si vos ves, en realidad, en cualquier país normal, después de las cosas que se dijeron anoche, tendría que ser un escándalo. Hoy el nivel de la deuda es 100% del Producto Bruto, nosotros lo habíamos dejado en moneda extranjera, en un 13%, las familias estaban endeudadas en un 5% de sus ingresos. Esto lo dijo Duhovne, no lo digo yo. Los argentinos tienen derecho a saber por qué los endeudaron y quiénes se llevaron ese dinero. Me parece que esto es vital. La CUNSA insistirá en una reunión más formal con Georgieva con la posibilidad de contar con ese dinero según los plazos establecidos. El consenso de inversores bursátiles considera que existe una probabilidad de incumplimiento de la deuda argentina del 95% en los próximos 5 años, plazo en que se acumula el grueso del repago de la deuda con el fondo. Están viendo en pantalla página 12 con su publicación justamente este hombre, que es el ministro de Hacienda, tratando de pasar el mal trago con un sorbo de agua. El titular que le puso el medio de comunicación de argentino es a pasar la gorra por la sede del FMI. ¿Qué implica esta frase, este giro idiomático a pasar la gorra? ¿Se acuerdan cuando los artistas de circo, la gente que hace malabares, en paseos públicos, termina su actuación de manera gratuita y pasa el sombrero para que le pongan allí algún dinerito, alguna contribución por la obra que terminan de ver? Bueno, eso es lo que está haciendo la CUNSA en Estados Unidos. Sumo, malos pronósticos para América Latina. Lo emitió el Banco Mundial, asegurando que países latinoamericanos con altos niveles de deuda, caso Argentina, podrían enfrentar un peligro económico. Para 2020 vemos un crecimiento que es realmente mediocre y vemos como la agenda para América Latina cómo revitalizar el crecimiento. No es un accidente de un año, no es un accidente de 2 años. Podemos tener una crisis aquí o allí. Podemos tener Argentina, podemos tener Ecuador,
Podemos tener Nicaragua que atraviesa sus propias dificultades, pero en general, la imagen es de crecimiento lento. Y es esa una imagen que no requiere políticas macro, sino políticas estructurales. Las tres economías más grandes son las que han estado atravesando dificultades. Argentina en crisis, Brasil saliendo de una recesión, México atravesando una desaceleración y México no tenía altas tasas de crecimiento incluso antes de la desaceleración. Entonces, el crecimiento medio de la tasa en América Latina es más, la tasa de crecimiento promedio es de 2.5. Y hablan de reestructuración allí en ese procedimiento. Mientras Ecuador estaba en paro, comenzaba el proceso de privatización del Banco del Pacífico. Hoy sobre esto en redes sociales amplía y denuncia el expresidente Rafael Correa. Banco del Pacífico es el banco más rentable, le ha generado cientos de millones de dólares al Estado. El lunes se abrieron los sobres que contienen las ofertas de múltiples transnacionales financieras, caso Bank of America, UBS Security, Credit Suisse, el BAC, BTG, allí todos los actores, la crème de la crème, los que están sentados con grandes utilidades en mercados globales, esta vez fueron también a concursar por el Banco del Pacífico, que tiene 3.927 millones de dólares en créditos entregados y 4.624 millones en ahorros del público. Son datos oficiales aportados por la Superintendencia Nacional de Ecuador. Ante la apertura de la agenda privatizadora en este país, ¿quién habló hoy? La economista jefe del FMI, dijo Cristalina Georgieva que apoya a las autoridades de Ecuador en este proceso. Un informe pasado de Philip Alston, el relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos. Este informe sobre el efecto de la privatización en los derechos humanos criticó duramente su promoción agresiva por parte del Banco Mundial y del FMI, argumentando la privatización generalizada de bienes públicos en muchas sociedades está eliminando de forma sistemática la protección de los derechos humanos y marginando aún más a quienes viven en la pobreza. Siguiendo los pasos de numerosos informes de Naciones Unidas, este documento advirtió contra un tsunami de privatización sin control que ha transformado los argumentos para la reducción del déficit fiscal en una ideología de gobernanza que devalúa bienes y servicios públicos. Véase aquí documentos, Observador de Primavera del año 2017 y el de Otoño del 2017. FMI y Banco Mundial están en el centro de estas denuncias por estas herramientas que están aplicando. Otro punto, otro tema, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, llegó a la República de China para fortalecer instancias bilaterales. A su llegada, el mandatario se reunió con Juan Kunming, ministro de Departamento de Propaganda del Comité Central, conversando nuevos acuerdos, conversando cooperación entre ambos países. Los funcionarios revisan temas económicos, militares, adiestramiento de personal comercial y sobre todo lazos de hermandad. Visita que se da al país asiático para fortalecer, incrementar, mejorar relaciones, sobre todo a futuro, a corto plazo. Diosdado Cabello comentó lo siguiente. Desde aquí, desde esta tierra de gigantes, levantamos nuestra voz y decimos: Venezuela no se rinde, Venezuela está de pie, Venezuela está alcanzando en este momento niveles superiores de relacionamiento con los grandes países del mundo. Allí tenían entonces mostrada la información, momento de prepararnos a revisar otros temas, lo vamos a hacer también después de la pausa. Fíjense, inicia la semana decisiva para toda la historia del Brexit. Aunque lo de la semana decisiva puede sonar repetida para muchos, esta vez es distinta a todas las demás. Esta semana tiene sus días marcados en rojo. Al fin deberían resolverse todas las dudas. ¿Habrá acuerdo? Y si no, ¿habrá extensión? ¿Habrá Brexit duro?
Por un lado, la Unión Europea negociará hasta el final buscando obtener una salida del Reino Unido de este mecanismo de la Unión Europea de manera ordenada. La tarea se complica por la dificultad de conciliar el acuerdo del Viernes Santo con el deseo del Reino Unido de abandonar la unión aduanera. Esto lo dijo Angela Merkel. El secretario del Brexit de la Unión Europea hoy dijo llegar a un acuerdo sobre el Brexit es muy posible antes de una reunión con sus homólogos de Unión Europea y con el negociador Michel Barnier. Sin embargo, ministros de la Unión Europea se muestran más escépticos. Se reunieron en Luxemburgo en esta última reunión preparatoria antes de una cumbre de líderes en Bruselas el jueves y el viernes, y el panorama, el sentimiento que voló por allí era escepticismo. El ministro finlandés de Asuntos de la Unión Europea dijo: debemos prepararnos para un no acuerdo. Otra extensión del tortuoso proceso de divorcio no debería estar sobre la mesa de discusión ya. El ministro alemán de la Unión Europea se hizo eco del sentimiento diciendo que no estaba muy seguro de si un acuerdo está cerrado. Y así, si bien las negociaciones se dan contrarreloj, en el minuto a minuto pasa una cosa y después otra completamente distinta. Trabajaremos en un Brexit ordenado, hasta el último minuto, pero estamos preparados para el hecho, y es bastante claro para nosotros que Gran Bretaña probablemente surgirá como un competidor de la Unión Europea, lo que supondrá un desafío para el cual la Unión Europea tendrá que aumentar tanto en su capacidad para competir como en sus responsabilidades geopolíticas. Es hora de ponerse serios. Europa tiene mucho en juego, así que hoy vamos a recibir una actualización sobre Brexit y tenemos que estar preparados para todos los escenarios posibles. Con suerte, tendremos un acuerdo, pero también tenemos que prepararnos nosotros mismos para un no acuerdo y también tenemos que estar preparados para considerar otra extensión. Por lo tanto, todas las opciones están abiertas. No estoy muy seguro de si un acuerdo está cerrado, pero estamos tratando de hacer todo lo posible para encontrar un acuerdo tan bueno, porque un Brexit difícil sería un desastre, no solo para el Reino Unido, sino también para la Unión Europea. ¿Han visto la multiplicidad de voces? La cantidad de afirmaciones que sí, que parece, que no, que lo vamos a lograr, que trabajamos hasta el último minuto. Pareciera que lo tienen todo, todas las opciones sobre la mesa, pero en verdad no tienen nada. Allí todavía se mantiene el interrogante de si sale Reino Unido de la Unión Europea, que es lo que votó su gente en un referendo, y si sale, en qué condiciones. Todo está aún por cerrarse. El gobierno de China reconoció que las afirmaciones por parte de funcionarios de Estados Unidos sobre el alcance de un acuerdo inicial para resolver sus diferencias comerciales se ajustan a la realidad. Desde China cumplen con el comercio justo y las compras de productos estadounidenses han aumentado. También sobre este tema seguimos revisando día a día la información. Entiendo que las empresas chinas basadas en la demanda del mercado interno y siguiendo los principios del mercado han comprado algunos productos agrícolas de los Estados Unidos. Según la información inicial, en lo que va del año, las empresas chinas han comprado 20 millones de toneladas de soja, 700.000 toneladas de carne de cerdo, 700.000 toneladas de sorgo, 230.000 toneladas de trigo y 320.000 toneladas de algodón de los Estados Unidos. China también aumentará las compras de productos agrícolas estadounidenses. Y esto hace que el comercio exterior chino mantenga su crecimiento estable en los primeros 3 trimestres de este año al expandirse 2.8% durante el mismo periodo del año pasado. La comparativa es este año contra el periodo del año pasado. Estas cifras indican, cifras proporcionadas por la Administración General de Aduanas, que hay resistencia y hay vigor en la economía china. Y esto puede ser contraproducente, ya que la nueva directora del FMI anunció que el comercio mundial se ha tenido por completo debido a las tensiones comerciales y decreció 2% este año. China no solo mantuvo un crecimiento estable, sino que mejoró la calidad en los primeros 3 trimestres 2019. En cuanto a estructura de importación y exportación, China sigue optimizándose. Estamos hablando de valores que aumentaron 4,8% interanual. Tasa de crecimiento del comercio con los países La Franja y la Ruta, 6,7 puntos porcentuales más alta que la tasa de crecimiento general. Empresas privadas siguen siendo una importante fuerza impulsora en el comercio exterior chino.
primeros 3 trimestres 2019 aumentó en más del 10%, a pesar de esta incertidumbre comercial que rodea todo el globo. Fíjense además cómo Kais Saied se declaró nuevo presidente en Túnez, segunda vuelta de las presidenciales. La Comisión Electoral confirma la victoria de este hombre, candidato independiente, profesor de Derecho Constitucional. Obtuvo 72,71% de los votos, segunda etapa de los comicios, que ocurrió el 13 de octubre. La instancia superior independiente en conferencia de prensa aportaba estos datos. Su principal rival, el empresario Nabil Karoui, obtuvo el 27,29% de los votos. Hay que destacar que ya el presidente electo entonces tendrá un parlamento dividido, ningún partido obtuvo mayoría. Túnez convocó elecciones presidenciales anticipadas después de la muerte a los 92 años en julio pasado del mandatario Beji Caid Essebsi. La situación socioeconómica es la principal preocupación entre los tunecinos, que si bien han visto agrandarse los márgenes de las libertades civiles desde el año 2011, no han experimentado mejora en su nivel de vida. Tasa de desempleo supera el 15%, entre los jóvenes diplomados llega al 30%. La inflación escala al 6,8%. La fractura entre regiones del interior menos desarrolladas y regiones de la costa, que acaparan las inversiones industriales y el turismo, sigue lastrando al país. La marginalización del interior agrícola y minero fue uno de los acelerantes de este fuego revolucionario que acabó con Ben Ali y que incendió parte del mundo árabe en un efecto dominó, un fenómeno conocido a escala global como la primavera árabe. Vamos a quedarnos de ese lado del mundo. Al regreso, en nuestro espacio de análisis, vamos a hablar de China e India y de su cooperación específicamente económica. Allí van a estar justamente los datos que vamos a analizar. Ya les cuento. Cumbre informal de ambos mandatarios, allí tienen las imágenes, se dio en Chennai, sur de India. Veamos lo que surgió de ese documento final, de este encuentro de ambos líderes. Los mandatarios de las dos naciones más pobladas del mundo pactaron establecer un nuevo mecanismo para discutir sobre comercio e inversión, así como intensificar su compromiso en cuestiones de seguridad, según explicó el secretario indio de Exteriores, en una rueda de prensa posterior a la reunión bilateral sostenida entre el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de India, Narendra Modi. El nuevo mecanismo de cooperación, que también discutirá la relajación de los visados para los profesionales de la tecnología de la información, estará dirigido por el viceprimer ministro chino Hu Chunhua y la ministra de Finanzas india Nirmala Sitharaman, y tendrá como fin reducir el déficit comercial entre ambas naciones, que para India equivale a $50.000 millones. Los líderes de India y China también acordaron que la posibilidad de formar una asociación de fabricación debería explorarse a través del mecanismo propuesto. Modi sugirió que ambas partes identificarán industrias o sectores específicos en los que la inversión y la manufactura podrían ayudar a crear puestos de trabajo y mejorar el mercado para ambas partes. Nuestras relaciones han sido testigos de una mayor estabilidad y un nuevo impulso. La comunicación estratégica ha aumentado entre las dos partes. Hemos decidido que manejaremos las diferencias con prudencia y no las dejaremos crecer en disputas. Seguiremos siendo sensibles a las preocupaciones de los demás y nuestras relaciones serán un ejemplo de paz y estabilidad para el mundo. A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de India, se afirmó que ambas partes acordaron apoyar y fortalecer el sistema de comercio multilateral basado en normas en un momento en que las prácticas comerciales internacionales son cuestionadas de manera selectiva. Así, India y China seguirán trabajando juntas para lograr acuerdos comerciales abiertos e inclusivos que beneficien a todos los países.
Fíjense, personas de todos los ámbitos de la vida en India expresaron altas expectativas respecto a la visita de Xi Jinping al país. Siento que las conversaciones entre las dos potencias definitivamente establecerán las pautas para que otros las sigan. En este momento, la economía global se está desacelerando. Se espera mucho de estos dos países y si pueden cooperar entre sí, lo harán. Sea bueno para Asia y bueno para todo el mundo. China es una de las mejores formaciones profesionales. Buena formación. Queremos cooperar de la misma manera en los sistemas educativos chinos e indios. Por eso, queremos que esta reunión traiga una mejor relación con India, más cerca, para hacer más mejoras. Y realmente le doy la bienvenida desde mi corazón, porque como usted dice, dos grandes poblaciones y dos grupos de personas inteligentes sí pueden unirse, pueden hacer muchas cosas. Creemos que las conversaciones del presidente Xi y el primer ministro Modi serán un hito diplomático importante para ambos países. Ambos países son vecinos. Si el mundo tiene que ser estable, China e India tienen que cooperar. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.